reflexión. Simplemente, como no pude estar al principio de la jornada, tenía un tema ahí urgente que tuve que resolver a primera hora, quería hacer también una reflexión personal sobre el proyecto de Improsec, ¿no? Y sobre la colaboración con Yago y con todo el capital humano de Improsec, ¿no? Bueno, he tenido el placer y la suerte de compartir con Yago este proyecto ya prácticamente desde el origen. Fue alumno mío de aquella en la Escuela de Negocios CaixaNova, hoy actualmente IESIDE. Tuve la ocasión de tutorizar su trabajo fin de máster y es un placer ver cómo un trabajo relacionado con un proyecto de una empresa de ciberseguridad al final cristaliza, ¿no? Y se convierte en este proyecto que hoy celebra su 10º aniversario. ¿Qué destacaría de la figura de Yago y del proyecto en sí? Primero, que Yago realmente encaja con ese perfil de empresario emprendedor. Apostó en su momento, estaba trabajando en entornos de multinacionales, tenía una situación profesional, la verdad, pues cómoda y digamos de un recorrido ya importante, una trayectoria, ya un camino a seguir, y apostó por el riesgo, ¿no? Y por crear un proyecto desde cero, aquí en Galicia, en un entorno, como bien sabemos, de crisis económica. Siguió apostando por invertir en la empresa, más recientemente lanzando el proyecto de Improtec, o sea que realmente es un empresario que no está aquí para especular, sino que está pensando en un proyecto a largo plazo y nos ha convencido a otros en sumar o formar parte de este proyecto, no solo colaborando, sino también participando, ¿no?, en el accionario de la empresa. Otro aspecto que destacaría de este proyecto es el espíritu abierto, de empresa abierta y de cooperación, ¿no? Y es algo que también Yago ha potenciado desde el minuto 1, ¿verdad? Buscando la cooperación, creando red, trabajando con centros tecnológicos como Gradian, con otras empresas que pueden ser incluso competidores, pero al mismo tiempo somos aliados, ¿no? La competencia, para incluso fortalecer el tejido y para construir, ¿no?, un sector todavía incipiente. Eso es algo también que no es muy frecuente en la economía gallega, ¿no?, esa cooperación, ¿no? Suele tender más hacia el minifundismo y hacia la competencia y no a la cooperación. Otro elemento que también creo que vale la pena destacar es la apuesta por la innovación, ¿no? Es algo que también no es muy frecuente. En estos últimos 10 años en España ha caído, y sobre todo en el ámbito empresarial, frente a la media europea, ha caído un 10%. Y en esta empresa, desde que entré, pues hubo gran interés por la innovación, y especialmente estos últimos años con varios proyectos Neotec y otros similares. O sea que eso también es un tema que importa, ¿no? Incluso desarrollar productos propios, como Improtec Guardian, que es fruto de estos proyectos de innovación. Una apuesta decidida y muy importante que tiene en cuenta, pues, en lugar de ordeñar la vaca, seguir invirtiendo en ella y creando nuevos productos y nueva potencialidad de cara al futuro. Otro aspecto que destacaría de este proyecto es la internacionalización. Nuestro mercado no termina aquí y efectivamente desde ya los orígenes se tenía esa visión global y bueno, pues cuando ya empecé a colaborar con Yago ya tenía clientes en México, ¿vale? Entonces el dar el salto y pensar que estas soluciones pueden llegar a muchos otros países también es importante. Por supuesto también el capital humano, el incidir en la formación, en un sector en el que tenemos grandes carencias, como bien comentábamos, como comentaba Miguel. No es fácil encontrar ese capital humano, por lo tanto también hay que formarlos en la empresa, incorporarlos e preocuparse de su formación. Tampoco suele ser habitual, ¿no?, que una empresa se invierta y se preocupe, pues, por ese desarrollo del capital humano. Y además quisiera destacar también, un poco como resumen también de lo que se comentaba en las mesas anteriores, ¿no?, el entorno no lo pone fácil. Además del entorno de crisis económica que tenemos, estamos ante un sector en pañales, donde estamos vendiendo intangibles. Las empresas no lo ven, les falta sensibilización, les falta entender realmente el problema al que se enfrentan, ¿no? Solo cuando realmente tienen la multa o el incidente de seguridad es cuando muchos se dan cuenta, ¿no? Y es quizá a veces ya demasiado tarde. Tenemos que evangelizar. En muchos casos, antes de vender, por ejemplo, Improtec o hablarle de por qué es importante un pentesting, un plan de formación, tenemos que evangelizar. Y luego también tenemos grandes carencias a nivel de capital humano. Efectivamente, si queremos crecer, y eso es algo común ahora mismo a todo el sector TIC, en Galicia, en España y en Europa, no tenemos vocaciones. Han caído incluso a nivel de las ingenierías un 30% en los últimos años. Entonces, es un tema en el que también tenemos que incidir. Si queremos fortalecer este tejido empresarial, nos hace falta capital humano. Y como también comentaba antes Miguel, bueno, pues hay que dignificar también o sea, incrementar también el atractivo para retener a nuestro capital humano. Estamos en Galicia, estamos en España, los sueldos son más bajos, pero también hay que pedir cambios en otros aspectos. Por ejemplo, mencionábamos antes el sector público, que es un sector tractor. Desde hace años solo gana el más barato y además con bajas temerarias del 30%. Si tienes que ir a unos precios tirados, ¿cómo vas a poder pagarle buenos salarios a tus ingenieros? Te piden que los certifiques y luego resulta que el único que gana es el que ofrece la baja temeraria de un 30% en el último momento. Al final, ¿quién lo tiene que hacer? Un becario mal pagado con unas tarifas hora
de 15, 20 euros, porque si no, no salen los números. Leíamos esta misma semana que el 97% de las páginas web de ministerios y organismos públicos de primer nivel son inseguras, con graves fallos de seguridad. El caso del SEPE es sangrante. Han estado 2 meses trabajando con máquinas de escribir. Quizá tendrían que preocuparse de dignificar también este tipo de proyectos y de repensar si tiene que ser siempre el más barato el que gane. Con eso podremos apostar por la calidad y también pagar salarios, porque evidentemente si pagas cacahuetes, ¿qué tienes? ¿Vale? Pues eso es lo que tienes. Y quizá el sector público tenga que ser el primero en dar ejemplo en esto, porque además tiene muchísimo peso en la contratación. Pues nada más, muchísimas gracias y un placer haber estado aquí con vosotros compartiendo estas reflexiones. Gracias.